Bueno, les platico, miren, así como George Gershwin toca lo popular, lo revolucionario, hay un contemporáneo de él que se llama Samuel Barber. Samuel Barber es del oeste de Pensilvania. Miren, Pensilvania es un estado que está abajito de Nueva York. Digamos que acaba en New Jersey, que es como la colita de Pensilvania, y está una ciudad, pues que en algún tiempo era como la capital, y de hecho fue capital de Estados Unidos, muy histórica, con fama de muy culta. Realmente, siempre que voy a Nueva York, digo, voy a irme un día a Filadelfia y nunca lo hago. Algún día lo haré, pero creo que tiene museos muy interesantes. Bueno, la Orquesta Filarmónica de Filadelfia, ya hemos platicado mucho de ella. Inclusive es una ciudad muy poblada, debe de ser quinta, sexta ciudad más poblada de Estados Unidos. También con un desarrollo cultural y musical muy fuerte. Digamos que es como el satélite pequeño de Nueva York, están muy cerca. Es más, si se va uno en tren de Nueva York a Washington, pasa uno por Filadelfia y también por Baltimore y por de donde es ahorita Biden, todo el estado de Delaware, Wilmington. Muy pobre, muy pobre. Así, pobreza de espantar que en el país más rico haya tanta pobreza, cerca de las estaciones de tren. Este Samuel Barber, les digo, se dan cuenta de su enorme, bueno, en el oeste, digamos, hacia el Pacífico del estado de Filadelfia, son zonas industriales. Hay una ciudad también muy conocida, la del acero, Pittsburgh, quizá la más grande industrial. Pero aparte de que hay ciudades industriales, hay muchas ciudades étnicas, básicamente de europeos orientales, de checos, de húngaros, como Dvorak, por ejemplo, aunque él estuvo, creo que no recuerdo si estuvo en Pensilvania. En Minnesota, por ejemplo, es famoso que hay mucho sueco y mucho escandinavo. El caso es que Samuel Barber, que son gente ya de varias generaciones de allí, él era de un lugar que se llamaba Westchester, Pensilvania, y nace en 1910 y muere a los 71 años en 1981 en Nueva York. Como era un niño prodigio, lo ingresa al conservatorio más importante de Estados Unidos, que es el Curtis de Filadelfia, siempre compitiendo ese primer lugar con el Juilliard de Nueva York, del Lincoln Center. Pero grandes artistas han salido del Curtis, como por ejemplo, bueno, contemporáneos que estudian con él, Leonard Bernstein, uno con lo que dice que fue su compañero toda la vida. No sé, honestamente lo traté de buscar y no sé si es el caso o no, que eran una pareja homosexual con otro músico italiano estadounidense, Giancarlo Menotti, que además le escribía libretos para su ópera Vanessa. Y de su segunda ópera, Marco Antonio y Cleopatra, con esa se estrena el nuevo Lincoln Center. Ya ven que entrando de hecho está la ópera, a la derecha está el Avery Fisher con la sinfónica y a la izquierda está el ballet. Lo más importante, que es lo del fondo, la ópera, el Metropolitan Opera, donde está ahorita. Yo estuve la última vez, sensacional, llegué tarde, desgraciadamente. Es una Clemenza de Tito, en mi último viaje a Nueva York. Bueno, ese teatro tan elegante se inaugura con una ópera de Samuel Barber. ¿Por qué se había vuelto tan importante Samuel Barber? Precisamente por esta obra, que se conoce como su adagio para cuerdas. Y lo que podemos decir de él es que es en un momento histórico en donde todo mundo experimenta, él se queda con la tradición antigua y dentro de eso hace maravillas. Música muy melódica, muy sentida. Esta obra, el Adagio para cuerdas de Samuel Barber, les platico la historia. Es su primer cuarteto para cuerdas, dos violines, una violonchelo.
tiempo después, este adagio es el segundo movimiento. Y realmente yo creo que él mismo, y también seguramente el éxito que tiene, lo motivan a hacer una versión para orquesta de cámara. Y estando radicando un tiempo en Estados Unidos, y alcanza fama, ya tiene fama por las óperas y demás, porque es muy talentoso, además muy apoyado por un enorme director de los grandes, 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 que fue Charles Reiner, digo Fritz Reiner. Fritz Reiner, austriaco exiliado en la Segunda Guerra Mundial, porque Barber muere ya bastante después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, muere hasta 81, claro que sí. Bueno, miren, pasa una anécdota muy especial con este adagio y ya la arreglo para orquesta de cuerdas, porque le envía la partitura Barber a Toscanini y entonces pasa como un mes y se la devuelve sin mayor comentario Toscanini y Barber está ofendidísimo, lo siente como una grosería y demás, y hasta lo evita. Pasa el tiempo y para la sorpresa de Barber, resulta que en un programa futuro de Toscanini viene su adagio para cuerdas. Entonces ya se comunica a Barber y le dice, oiga, que va a tocar mi cuarteto para cuerdas. Sí, mire, yo lo tomé, me lo memoricé y ya se lo devolví. Ese era Toscanini, imagínense. Entonces esa es la anécdota. Ah, bueno, y se estrena precisamente y se hace muy famoso en un programa, miren, en la época, yo creo que eso se aprecia muy bien en una película de Woody Allen que se llama Radio Days, cuando todavía no había televisión y la vida era en torno al radio. Por ejemplo, en Estados Unidos, una vez a la semana, creo que los domingos en la noche, había un programa Charlas desde la Chimenea donde el presidente Roosevelt les platicaba pues, de todo lo que les tocó, la depresión, la guerra, etc. Y muchas obras, tampoco era tan fácil tener discos, entonces a mí me tocó vivir la colititita de eso, pero era muy interesante esperar la programación de la estación de radio a ver qué va a uno a escuchar, pero algo que uno que no escogió. Que bueno, lo mismo puede suceder si viene una gran orquesta, pues van a poner X programas que uno no escoge. El caso es que esta obra, para algunos críticos, bueno, aparte de que le hace el arreglo para orquesta de cuerdas, también lo aplica, y no lo conozco, en una obra religiosa, en un Agnus Dei a 8 voces. Yo francamente esta obra la conocí en una película que recuerdo que sale Sean Penn, que trata sobre la guerra de Vietnam, y muy probablemente de allí la vayan a reconocer. Durísima la película. Y se los están llevando a la guerra, y están en la base aérea ya saliendo. Y de repente ven que están descargando un avión que llegó de Vietnam. Y sacan ni siquiera ataúdes como bolsas de plástico con cadáveres de muchachos. Y tocan esta música, me acuerdo de una escena muy, muy fuerte. Les recomiendo la película, por cierto. Bueno, pero la mejor de Vietnam, por si no la han visto, es, pero por mucho para mi gusto, Apocalipsis, ¿no? Ah, bueno, y entonces este adagio lo tocó y eso fue lo que lo popularizó Toscanini en un programa radiado de la NBC el 5 de noviembre de 1938. Imagínense el ambiente, yo creo que ya se sentía ambiente de preguerra, me imagino, ya las tensiones estaban subiendo al máximo, aunque aparentemente no se querían meter a la guerra, pues no, hay muchas teorías, inclusive sabía lo de Pearl Harbor, pero vaya que si en esa época y sobre todo y hasta la fecha, ¿no? Pues es un país de refugiados. Me acuerdo, yo tenía, bueno, yo no, yo mi papá realmente, pero éramos
buenos amigos a pesar de la diferencia de edades. Un cliente de mi papá que era un señor judío rumano, pero que había ido a estudiar economía, muy inteligente seguramente, había ido a estudiar economía a Viena. Y me platicaba un comentario, anécdota, chiste que platicaban los judíos de Europa Oriental, que decían que había tres mundos. Mundo se dice en yiddish, como en alemán, Welt. En alemán es W-E-L-T, que es como con V, Welt. Bueno, entonces, que los tres mundos eran Die Welt, que quiere decir este mundo, Die jene Welt, es el mundo después de la muerte, y Roosevelt. ¿Por qué? Porque América era otra cosa para todos ellos. Y en esta América hay un compositor que, a pesar de tanta transformación, conserva lo de antes. Un poco, ¿saben como quién? Como Rachmaninoff del otro lado, que también acabó en Estados Unidos. Como que los acusan de ser trasnochados. Es como si hoy alguien compusiera tipo Mozart. Bueno, si es muy bueno, no sé cómo lo tomaríamos ahorita. Entonces es de lo que los acusan, claro, mucho menos tiempo que si fuera algo tipo Mozart. Aún así, es innegable la belleza de este cuarteto. Les digo que yo lo escogí con un cuarteto de cuerdas. Miren, yo he visto muchísimas veces, yo creo que muchos de ustedes, cuando Roosevelt se muere, poquitito antes de acabar la guerra, ya en la última conferencia, creo que fue la de Yalta, porque a la otra, la de Berlín, la de Brandenburgo, ya estaba muerto, ya fue Truman. Pero pues, se lo comió vivo Stalin porque estaba ya muy, muy enfermo. Les digo, vean los documentales, se ve cada vez. Cuando muere, yo creo que quizá Kennedy por la juventud, por lo choqueante de su muerte y demás, pero quizá la muerte de Roosevelt, siendo presidente por cuarta vez, se murió en su cuarto término, que ahora ya nada más pueden ser dos. Pasan documentales donde va el tren, ríos y ríos de gente llorando, bajando la cabeza, pero ¿qué música fue la que se usó para todo ese funeral? Precisamente este adagio de Barber. Esto es muy americano, ¿no? Hicieron una lista de la música más triste y ganó este adagio de Barber. Y me dio risa que el que estuvo abajito fue el agalleto de la Quinta de Males. O sea, ese es su concepto de triste, es un poquito simplón, digamos. Bueno, vamos entonces a oír este bellísimo, diría yo sobre todo, adagio para cuerdas de Samuel Bach.
Es fuerte. Desgraciadamente les confieso, no lo puedo separar de la película que les platiqué. Y está también la versión para orquesta de cuerdas. Y yo diría que es de las obras más conocidas de la música clásica del siglo XX de Estados Unidos.